Ahí pueden escuchar, compañeros. Sí. Gracias. Venga, hay una cosa que sí me preocupa, es que hay algo que empezaba a hacer con una aplicación para el cielo. Entonces, vamos a conectar. ¿Se tiene dos puertos de entrada? A ver, sí, no, pues para el televisor sí, pero esto no se vería. O bueno, pero eso no hace la misma proyección. Lo que podría hacer entonces es en el iPad conectarse a la reunión también. A la reunión, sí. Deme el link. Sí, señor. Mándemelo por WhatsApp. Ah, listo. Así que luego yo compartiría pantalla. Sí, exacto. Pongamos esto por ahora. Esto es lo que hay. Sí, estoy nervioso. ¿Dónde está? Sí, sí, está casi. Un fecache, listo. Bueno, ¿y ahí ya está compartiendo pantalla? No, primero hay que poner la presentación. ¿Dónde está la presentación? ¿Dónde está la...? Y... Vamos a compartir... ¿El micrófono ya está activado o no? No sé. Sí, sí, ya está activado. ¿Me control para pasar? No toca acá. Por ahora está listo. Listo. ¿Ustedes cuántos son en total? Aquí no hay. 2, 5, 8, 3, 11, 14. No. 20. Okay. ¿Ya están escuchando? Sí, doctor. Bueno, muchachos, entonces miren, la idea de estas clases, lo hace rato, no por temas de tiempo, de tus zapatos, pidió el favor de hacer unas clases de neuroanatomía, ahora algunas clases, escogí esto, me parece, justo me parece que es como el enfoque de entender neurología. Yo siempre digo que la neurología no es difícil, se ríen todos, pero es igual que pensar en cardio, pensar en neumos, si usted no se sabe también el funcionamiento del órgano, pues tampoco va a entender la patología completamente. ¿No? A la de mí. Bueno. Esa tarde, sí, esa tarde yo te escribo, déjame terminar clase y te aviso ahorita en horario. Sí, tocaría. ¿Listo? Bien, entonces, traten de empezar a ver eso de una manera de distribución de funciones en qué sentido. Les pongo el ejemplo sencillo a lo que trato de explicarle a veces a los pacientes.
Sí. Sí, sí. Hola, ¿ya oyen otra vez? Volvimos. Responde. Hola, Sí, ¿oyen? doctor. Listo. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿de dónde arranca todo esto? Creo que ustedes van a dar en biología y algunas cosas en biología y desarrollo lo va a dar Lina Tavera, que es la familia. No sé si está en la agenda o no, porque es la que lo va a dar. Pero, bueno. Pero entonces, arranquemos de algo grueso para entender cómo se desarrolla un embrión. Entonces, cuando se forma el embrión, en su proceso de desarrollo, arranca esta estructura en el tubo neural con tres porciones que van a formar todo el sistema nervioso. Tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Listo? De ahí se van a empezar a dividir todo el resto de estructuras. Esa es la vista frontal y esa es la vista lateral. ¿Bien? Y al final, pues está en la porción inferior el cordón espinal, que va a dar todo el sistema periférico posteriormente. Ese prosencéfalo se va a dividir. Ese prosencéfalo, entonces, pro, me y rombo. Ese prosencéfalo se va a dividir y va a empezar a dar unas estructuras bien biológicas que se van a utilizar, sí, después en la parte, digamos, adulta. Usted puede tener la referencia anatómica con eso, porque ya sabe cuál es el origen de donde están esas estructuras grandes. Entonces, el pro se divide en telencéfalo, que va a ser la porción superior, en donde se va a después aumentar el tamaño para formar los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo, que va a estar inferior a eso en la porción central, formando las estructuras nucleobasales y la sustancia blanca que va a acompañar todo ese hemisferio alrededor. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, y el rombo se nos divide en cerebelo y el mielencéfalo, que el mielencéfalo a la final, que va a dar pues, la porción inferior del tallo, y el cerebellum, pues que va a formar el cerebelo como tal. ¿Listo? Esas son las porciones. Ahora, esa porción superior del pro, que ya está dividido en teleencéfalo, se empieza a abrir mucho más, ya da la forma de los ventrículos, ¿listo? El diencéfalo sigue siendo diencéfalo, si no se ha dividido, el mesencéfalo sigue igual, el romboencéfalo ya está dividido en cerebelo y mielencéfalo. Entonces, el único que no se divide, ¿cuál es? El mesencéfalo, porque el diencéfalo hace parte de la división, por decirlo así, que forma el prosencéfalo en la porción superior. ¿Listo? Entonces, el tele va a darnos hemisferios principalmente y ventrículos. Luego la porción inferior es el diencéfalo. En el diencéfalo van a estar ubicados núcleos basales y el principal y el más importante que es el tálamo. Debajo tenemos mesencéfalo, que es el inicio del tallo cerebral. Ahí va a estar debajo en esa porción puente, por delante, va a estar puente y el bulbo, que el bulbo va a estar formado en el mielencéfalo. ¿Listo? Y así se va a ir terminando de desarrollar la estructura encefálica. Bien, entonces eso es a la que la final termina desarrollándose. Recuerden que eso tiene un proceso de maduración, hay unas capas, hay dos divisiones según los grupos neuronales, que son la sustancia gris y la sustancia blanca, que la sustancia blanca va a estar dada principalmente por la extensión de los axones y la mielinización, y la gris va a ser todos los cuerpos neuronales. Cuando somos un bebé de 1 año, tenemos un cerebro amielínico. Eso, tenemos cuerpos neuronales, pero no hemos madurado todos los axones y no hay un desarrollo todavía de la mielinización completa. Por eso, un bebé, en términos grotescos, pero por decirlo así, es un ser inútil en el funcionamiento comparado con un adulto. ¿Por qué? Porque no ha madurado todavía sus funciones. No tiene las capacidades funcionales que tiene un adulto. Y poco a poco las va a ir adaptando. A medida de todos esos estímulos sensitivos, visuales, auditivos y táctiles, que finalmente es lo que le va haciendo ese estímulo. Él reconoce que es dolor, pues porque un día le tiene que doler. Sabe que es dulce porque ya probó que es lo salado. Usted sabe que está cerca y que está lejos porque su cerebro se va adaptando. Usted sabe cómo dar el paso porque ya entiende cómo tiene que coordinar el movimiento. Entonces, maduración cada vez más mielinización y redes neuronales, que van formando esos procesos. ¿Listo? Bien. En la porción central, seguimos con la médula, y esta a su vez va a dar la parte periférica, en donde tenemos unos segmentos espinales, divididos en la porción cervical, tiene 8 pares de nervios,
distinto a la cantidad de vértebras. ¿Listo? La porción torácica tiene 12 pares de nervios raquídeos. La porción lumbar tiene 5 pares, la sacra tiene 5 y el coxíleo tiene 1. ¿Total eso nos da cuánto? 31 pares de nervios raquídeos. ¿Listo? Ese es el promedio en la mayoría de la población. Que se encuentre en alguna disección anatómica y alguien tenga 32, el otro tiene 30, las variaciones anatómicas no están. No se sale de lo habitual. Ese es el promedio de la población. Es como decir que todos tenemos la arteria cerebral media dividida en 2 porciones aquí al lado de la entrada silviana. Olga lo tiene dividido más abajito y salen 3 ramas, no, tiene una variación anatómica. Yo tengo un lunar acá, el otro lo tiene acá. Entonces, eso a veces no es tan significativo. ¿Bien? Si involucra de pronto algunas patologías o entender algún funcionamiento, ya uno ve por qué se da en cierta zona, siendo una lesión vascular. ¿Qué cosas llaman la atención y hay que entender del cerebro? Anatómicamente, hay unas relaciones o diferencias entre peso y porcentaje corporal, dividido también entre mujeres y hombres, a medida que va pasando tiempo. Entonces, el peso del cerebro está aproximadamente estimado entre 1.2 a 1.5 kilogramos. Es más voluminoso, el tamaño más pesado, el tamaño del cerebro del hombre. ¿Por qué? Porque se supone que somos más altos y tenemos más corpulencia, pues hay una proporción similar. Esto, inclusive yo lo digo permanentemente, para mí las mujeres son más inteligentes porque con menos masa hacen lo mismo que nosotros necesitamos más. Entonces tienen menos cerebro anatómicamente y hacen lo mismo. Entonces, con menos hacen lo mismo, entonces son más inteligentes que nosotros. Y el peso, la relación también va disminuyendo, uno, a medida que el cerebro, vamos aumentando la edad, pues crece proporcionalmente, luego envejecemos y también empieza a haber una atrofia. Y en la relación corporal empieza a ser lo contrario, porque pequeñitos somos cabezones, luego el cuerpo empieza a crecer, entonces ya el tamaño empieza a disminuir en proporción con la relación corporal. Luego la masa de 1.5, conmigo, que yo peso 91 kilos en este momento, pues ya no llega a ser ni el 10%, o el 5%. Entonces, cada vez esa proporción se va disminuyendo. El peso aumenta, pero luego también envejecemos y se atrofia. Ese es el proceso normal. La distribución de ese sistema nervioso central a nivel craneal es aproximadamente el 80% es tejido cerebral. ¿Bien? El otro porcentaje está dado 10% en líquido cefalorraquídeo y 10% en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces tenemos circulando permanentemente en la capacidad de la bóveda craneana más o menos un 10% de capacidad en sangre y el otro 10% es líquido, o sea que lo que más nos ocupa es cerebro. Y ese cerebro, ¿cómo está repartido en tipos de tejidos? Entonces, agua es el principal componente del cerebro, casi el 80%. Luego tenemos un porcentaje de 10 a 12% que es de grasa, es lo que finalmente va a formar todas las vainas de mielina para proteger los axones y mejorar la sinapsis o hacer la sinapsis. 8% de proteínas y sustancias orgánicas, 2% y el resto que es casi que despreciable, pero obviamente necesario para el funcionamiento. Listo. Entonces, ¿cómo empezamos a dividir el encéfalo del sistema nervioso central? Vamos a ver primero a la parte central. Médula lo van a ver con el doctor Peláez. Él coge la parte central, pero médula lo va a coger él. Entonces, las funciones principalmente están divididas hacia, o repartidas en la mayoría de la población, en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Solamente nuestro hemisferio izquierdo, ¿qué funciones hace? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué sabe? ¿Es la racional o la artística? La racional es la izquierda. ¿Y la derecha? La artística. Aquí están viendo la imagen en derecho de la pantalla de lo que es la representación al verlo. Pero anatómicamente, cuando ustedes vayan a ver imágenes cerebrales, tomografías, resonancias, etcétera, la imagen se invierte. ¿Listo? Lo que está a su derecha es la izquierda y lo que está a su izquierda es la derecha, porque los cortes se hacen de abajo hacia arriba y la imagen se toma posterior. Entonces yo estoy viendo es la persona acostada al contrario. Es como si lo estuviera viendo a él. Mi derecha es su izquierda. ¿Listo? Las imágenes se interpretan así. Aquí sí el gráfico está pues como es, entre comillas, el lado derecho real de la pantalla. Entonces esas son las distribuciones usualmente de las funciones. Hemisferio artístico del lado derecho,
el operativo, el mecánico, el racional, el que hace procesos, lógica, está en el lado izquierdo. ¿Eso para qué es importante? Si usted lo empieza a analizar desde el punto de vista de lesiones a futuro, si yo tengo un paciente que es ingeniero y tiene lesiones en el lado derecho, muy probablemente sus capacidades se van a disminuir más. Fuera de la lesión que le ocasiona X patología, pues sus capacidades operativas, que es lo que más desarrolló en su educación, pues van a estar lesionadas y van a estar disminuidas. ¿Listo? Y en el lado izquierdo igual. Ahora, ¿de qué nos sirve entender también esto? En la parte psiquiátrica, en el comportamiento psicológico, todo lo que es juego ahorita hoy en día en neuromarketing, porque nos tienen pegados a un teléfono, ¿sí? Juega es con eso, saber cómo nos generan ciertos estímulos de ganancia, de recobro, de recompensa, para yo seguir utilizando los medios electrónicos. ¿Listo? Entonces, preocupados de vacunas porque nos ponen un chip 5G, nos tienen rastreados con los teléfonos de ya verdad. No siguen más con el teléfono que me ha hecho con el 5G la vacuna. Esas son las funciones, la relevancia de entender esas funciones y los análisis operativos más adelante, la parte neuropsiquiátrica, patologías conductuales y comportamentales, demencias, empezar a entender qué quejas son las que tienen los familiares, bueno, quejas en el sentido de cuáles son las fallas que tiene el paciente, para analizar si es un proceso degenerativo demencial que se va reflejando finalmente en esto. Es decir, esto me está fallando, porque me están diciendo que falla, son funciones de este lado, tiene relación o no tiene relación con lo que yo encuentro al examinarlo, y a la final voy a realizar una imagen y tiene relación o no tiene relación con lo que yo veo en una lesión de una imagen, en unos cambios en una resonancia. Para eso es la comprensión de estas funciones así. Y empieza a proteger. Entonces, hay una lista, eso sí me elige, lo van a ver con detalle con alguien más. Pero el grueso que tenemos, piel, grasa y tejido que es la subcutáneo, luego viene el hueso, que la parte externa es el periósteo, y debajo vienen las meninges o las membranas que recubren y protegen la masa encefálica, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Listo? De la que está más pegada es la pía madre, la lámina más delgada, la aracnoides es la capa intermedia, que es una capa trabeculada, y la dura madre, que es la capa más externa. Relevancia e importancia de entender la ubicación de la dura madre. Las lesiones, cuando hablan ustedes de hemorragias subaracnoideas, ya saben en dónde está ubicado, debajo de la aracnoides. ¿Cuál es la diferencia entre las lesiones que están por encima, que son las epidurales, las que están debajo de la aracnoides, que son las subdurales, perdón, de la epidural a la subdural? Las lesiones por encima de las epidurales tienen arterias que son mucho más friables, extensas, directas entre el periósteo y la lámina meninge, mientras que las que están debajo son lesiones de vasos que pueden estar más comprimidos, que están mucho más cerrados, y las hemorragias varían en tiempo de evolución por la compresión que tiene cada zona. La epidural tiene menos zonas de compresión y más ramas arteriales, mientras que aquí en la aracnoidea tengo son más vasos venosos o arteriales más pequeños. Entonces el tiempo de progresión de las hemorragias subdurales son más lentas que las epidurales. Eso entra a cambiar la emergencia de una situación de un trauma. Tener una lesión de una hemorragia epidural a un hematoma epidural o a un hematoma subdural. ¿Listo? ¿Qué más de detalle tenemos que sacar ahí? Bueno, las granulaciones aracnoideas. Ese corte es una imagen coronal o angular que se observa, el seno longitudinal superior. Eso es una vena, un seno venoso, que hace absorción de toda la zona cortical y central para llegar luego abajo a la parte posterior, que es la confluencia de los senos, y donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que hay un 10% de volumen ocupado por líquido, que están los ventrículos, o el sistema ventricular principalmente. Se produce, luego mirarán cuando dan líquido cefalorraquídeo, también se los van a explicar, y donde se reabsorbe es ahí, en esa zona. Esas son las vellosidades aracnoideas, que es el punto de reabsorción temprana, ¿listo? O el punto de mayor reabsorción del líquido. Porque así como se produce líquido, pues lo tengo que reabsorber, si no lo reabsorbo se genera una hidrocefalia. Entonces ya empiezan a mirar patologías o por qué yo tengo una hidrocefalia, o tengo exceso de la producción, o tengo una falla en la reabsorción. Si la falla está en la reabsorción, uno de los problemas es, o estoy comprimiendo los ventrículos donde se comunican porque tienen agujeros, tapo uno y empieza a acumularse la producción de líquido ahí, o simplemente eso está permeable, el sistema está bien, pero donde ya al final se reabsorbe, que es eso, está tapado, o algo lo está absorbiendo.
Usualmente esto es lo que se acumula y se tapa con bacterias, proteínas en las meningitis, en las infecciones. Lo puedo unir a falla porque no tengo el sistema de drenaje, bueno, la vellosidad se tapa. Listo. Bien, entonces vamos a mirar la división. Ahora, ya vimos hemisferios, derecho e izquierdo. Acá el hemisferio se divide en lóbulos. Y tenemos para cada lado lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Ahí están viendo en el 1, o el color azul. Hay alguien que lo dirá que lo ve verde. Es el lóbulo frontal. El 2, que es la porción posterior, continuando hacia la zona posterior del frontal, es el parietal. Debajo de esos dos está el lóbulo temporal en la región lateral del cráneo. Y hacia la parte posterior del temporal y el parietal está el lóbulo occipital. Y debajo está el cerebelo, que no es un lóbulo, es una parte, una porción adicional del encéfalo, que tiene una estructura independiente. ¿Listo? Y el 5 es el tallo cerebral, hace parte del sistema nervioso cerebral. Pero los hemisferios solo tienen esos lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. No hay más. Y cada uno tiene unas funciones. Pues principalmente el lóbulo frontal nos ocurre que se desarrolló y maduró para permitirnos la socialización. Pues, ¿cuáles son las funciones que más se desarrollan ahí? Todo lo que tiene que ver con conducta y comportamiento, la inhibición o la desinhibición. El lenguaje, que está ahí, la parte expresiva sobre todo. Porque si ¿ustedes creen que un perro entiende? Sí. Entienden órdenes y por palabras. Entonces sí comprenden. Entonces la mayoría de animales, mamíferos o no, tienen un lenguaje de comunicación y comprenden. Que no tienen desarrollado un sistema de expresión desarrollado, decimos nosotros, para nosotros. Pero cada ave se comunica con unos sonidos y se entienden y saben qué es lo que se están diciendo en sus cantos. Nosotros no entendemos un carajo. Entonces, subdesarrollados depende. Entonces se desarrolla la capacidad expresiva y el lóbulo frontal es el que tiene esa principal función. ¿Listo? La socialización, la capacidad de entender el comportamiento, la interpretación de rostro, la interpretación de ese lenguaje, la interpretación de señas, arranca ahí. Y lo otro que nos permite ser personas es, ¿qué más? Todo ese pensamiento. Y hay algo más que nos diferencia de un simio, un primate. Capacidad de tomar decisiones. Las decisiones, sí, en la parte frontal está bien, pero hay algo más, la motricidad, ¿sí? Y sobre todo la motricidad fina, el desarrollo que tenemos de habilidades manuales. Entonces, todo eso está dado en el incremento del tamaño de la masa frontal, ahorita vamos a ver, especializado en el homúnculo motor. Y hay una zona del homúnculo motor que tiene mucha más corteza para la función de la mano. Pues ahí esa es una parte de la diferenciación. Si ustedes comparan imágenes de otros mamíferos, el frontal no es tan desarrollado. Puede ser un poco más grande, pero no es tan voluminoso o no es tan prominente. Listo. Parietal, principalmente es una función sensitiva en cuanto a la percepción, ya sea una sensibilidad profunda, superficial, y tiene áreas de asociación y conexión hacia el frontal, para que yo al sentir algo tenga una capacidad de reacción de retiro, para que yo pueda interpretar lo que pueda estar cerca o lejos de mi piel, para entender asociaciones espaciales. Entonces el parietal tiene ubicación de izquierda a derecha, de adelante a atrás, en un sentido rotacional, de entender el entorno del espacio. Si yo estoy ubicado en la porción para ustedes delantera del salón o para mí trasera del salón y la delantera puede ir allá, la espacialidad depende del punto de vista también o como yo lo interpreto. El occipital es función visual, ¿sí? Desde los ojos arranca y pasa todas las fibras y las radiaciones y terminan atrás en la corteza occipital, en el área visual primaria, pero eso tiene unas conexiones y interpretaciones con los demás lóbulos para poder saber, bueno, lo que estoy viendo, qué significa. ¿Listo? Para que me digan el color que tiene al frente cuál es, yo ya lo veo, lo estoy interpretando, yo ya sé que ese color es azul. Y para poder decir azul, lo interpreté en el occipital, lo pasé y lo procesé, y luego lo pasé a la zona del lenguaje, lo estoy expresando. Todo eso es una posibilidad, ¿listo? Y el temporal, que está en relación principalmente con zonas en memoria, procesamiento de memoria, el análisis de información, y el área emocional hacia la zona límbica, la parte medial, que tiene mucha conexión con el frontal.
el temporal el que me genera la emoción y el frontal es el que me inhibe esas emociones. Yo puedo estar aquí que le quiero pegar a alguien, pero el frontal es el que me dice no lo haga porque lo pueden demandar. ¿Sí? Porque quiero salir corriendo y tirarme por la ventana, pero luego reacciono y digo, no, pero por ahí no porque se cae, vaya a bajar por las escaleras. Tengo el impulso de irme porque me están robando el carro, porque no me van a botar por acá, tengo que ir por otro lado y no me lesiono. Eso es lo que genera el análisis del procesamiento del frontal. Toda esa toma de decisiones, la planeación, la ejecución de por qué no me tiro por acá y no me voy por allá. Todo eso va en esa conexión de esas funciones. Entonces, si vamos a tener lesiones, empecemos a interpretar por lóbulos qué puede suceder. Entonces, el frontal principalmente tiene funciones de comportamiento social, la conducta, alteraciones o no de la personalidad. Esa es la función. Si tengo lesiones de esas funciones, ¿qué características va a tener el paciente? Como lo menciona ahí, desinhibición, fallas en la iniciativa. Entonces, a lo contrario, o estoy impulsivo o estoy inhibido, según qué zona se lesiona. Y eso está en relación con algo que se llama el cíngulo. Comportamientos antisociales, fallas en memoria, incontinencia, porque hay una zona de la parte frontal que tiene que ver con el control de esfínteres. Desde el lóbulo frontal arranca la conectividad a la espinal. Ahí pueden haber lesiones que generan incontinencia. Fallas en los reflejos y pérdida del olfato, porque recuerden que el nervio olfatorio, el primer nervio craneal, pasa por la zona inferior del lóbulo frontal en el giro recto, en la zona orbitofrontal. Ahí está el nervio olfatorio. Esas son las posibles lesiones, las posibles alteraciones clínicas que podremos ver en lesiones del lóbulo frontal. Ahora, ahí me están metiendo lo motor, ¿sí? Pero la zona motora, ¿cómo hago para que me vean? La zona motora está aquí. Este es el giro, el surco central o la cisura de Rolando, si alguna vez ya han visto anatomía. Giro, ¿qué es esto? El giro es el pedazo de tejido que tiene la curvatura. Es el giro central, y ese es el surco central, entonces el giro precentral y el giro postcentral. El precentral es motor, fuerza, y el postcentral es sensibilidad. Ahí están los dos en relación. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Post es fuerza? Post es sensibilidad, el postcentral es parietal. ¿Listo? El surco central divide el frontal del parietal. Entonces, si usted le dice postcentral, ya está en el parietal, y el parietal tiene la función sensitiva. ¿Eh? Ahora, si vamos al lóbulo parietal, está representado en si es izquierdo o derecho. Entonces, si vamos a tener un lado dominante, usualmente nuestro hemisferio dominante, ¿cuál es? En la mayoría de la población el izquierdo, porque la mayoría de la población es diestro. ¿Listo? Pero para el que sea zurdo, pues su hemisferio dominante es el derecho. ¿Listo? Sin decir que el lenguaje cambia, el lenguaje sigue siendo en el lado izquierdo. ¿Bien? Pero su motricidad cambia para el otro lado. Entonces, si tenemos el lóbulo parietal dominante, las funciones están en cálculo, lenguaje, movimientos planeados o planeación, ejecución de movimientos. Es decir, yo aprendo a teclear, ya luego si no, o si mira el teclado, pues ya sé dónde están las teclas. Eso es una praxis, es un aprendizaje que usted hace. Usted aprende a tocar guitarra, la ubicación y la posición de sus dedos para coger hacer las notas. Eso es una habilidad motriz que va, la ejecución es del frontal, pero la planeación de ese movimiento lo hace el parietal. ¿Listo? Apreciaciones de tamaño, forma y textura, porque la sensibilidad súper profunda también me permite a mí que con los ojos cerrados yo pueda saber que esto, al tocarlo, sin mirarlo, lo más cercano para mí puede ser un esfero o un lapicero. Ya que si es marcador, que probablemente puede ser un termómetro, pero lo primero que usted piensa es un esfero, un lapicero. Eso es lo que le permite también diferenciar el parietal. Saber si tienes dos objetos y uno pesa más que otro. Pueden tener el mismo tamaño, le puedes pasar la forma un teléfono, le puedes pasar una lámina de hierro de la misma forma, pero pesa más. Tienen posiblemente la misma forma. O me pasan los modelos, los dummies que hay en las empresas de telefonía, que son el cascarón, y este pesa menos que el teléfono original. Y es la misma estructura externa, digo, son un celular. Si tengo lesiones de ese lóbulo parietal en el lado dominante, pues si tengo funciones de cálculo, ¿qué falla voy a tener? Discalculia o acalculia.
Si tengo funciones en el lenguaje, pues voy a tener afasia o disfasia, o problemas de dislexia. Si tengo tareas aprendidas, pues voy a tener una pérdida de ese proceso aprendido de tarea que se llaman apraxias. Si tengo un conocimiento espacial aprendido de saber cuál es la derecha y la izquierda, entonces no voy a tener el reconocimiento espacial, que son las gnosias o las agnosias o pérdidas, ya sea gnosias de lenguaje, gnosias de tareas motrices, gnosias sensitivas espaciales. Esas son las pérdidas de las funciones aprendidas. Y hemianopsia también, ¿por qué? Oiga, pero es que la función visual está en el occipital. Sí, pero hay una parte de la vía visual que viene del nervio óptico, pasa atrás hacia temporal, hay unas radiaciones, la vía se abre como un abanico y alcanza a coger un poquitico de las fibras del parietal en la porción inferior para llegar hasta el occipital. Esta es la parte interna medial, las fibras pasan así. Entonces, parte del parietal coge esas fibras y pueden haber lesiones de la vía visual. El daño no está acá, el daño está en la vía. También pueden haber hemianopsias. Y si es el lado no dominante, entonces también alteraciones, tareas aprendidas y orientaciones espaciales. Pero pierde más funciones que lo que tiene el lado dominante. Pues si tengo lesiones en el lado no dominante, pues principalmente va a ser algo de tareas y orientación espacial, lo que más se ubica. O sea que si yo soy diestro, mi lado dominante es el izquierdo, el lado no dominante es el derecho. Si tengo una lesión en el lado derecho, ¿estoy más discapacitado espacialmente o si es el lado izquierdo me discapacita más? Soy diestro, tengo una lesión en el derecho. Menos. Espacialmente. Más en el derecho. Pues la mayoría de la población, las lesiones izquierdas, ¿sí?, generan una alteración espacial hacia el lado derecho. A la izquierda. Pero el que tiene la lesión en el lado derecho, la alteración espacial se pierde bilateral. El derecho tiene más dominancia tanto para el mismo lado como para el lado contralateral. Esa es una diferencia que tiene también el parietal en los dos. Temporal, perdón, occipital. Entonces, funciones visuales. El lóbulo parietal izquierdo tiene un control de las ubicaciones espaciales hacia el lado derecho. Información es cruzada. Y el lado derecho tiene un control de información bilateral. Yo tengo lesiones derechas, entonces estoy más desorientado en ese sentido espacial porque pierdo los dos lados que si las lesiones sean izquierdas. Pues el izquierdo me da una alteración hacia el lado derecho. El derecho me da una alteración bilateral. ¿Listo? Occipital, análisis de visión o función visual. Entonces, si yo tengo pérdida de ese tejido en alguna zona, una lesión, pues voy a tener compromisos que según la característica clínica del paciente se clasifican en hemianopsias, en cuadrantanopsias, en sectorinopsias, y se analiza en la parte clínica, que finalmente eso en términos gruesos. La hemianopsia pues es un solo lado del campo visual que no logro percibir. La cuadrantanopsia ya ese lado no es izquierdo o derecho, sino ahora solo el izquierdo y derecho lo divide en inferior y superior. Es el cuadrante superior o cuadrante inferior que define la cuadrantanopsia. Y hay sectorinopsias también, que es un pedazo, un segmento del cuadrante. Entonces es o hemianopsia, o cuadrantanopsia, o sectorinopsia. Pueden estar ahí en la zona occipital o en la vía visual. Eso ya toca analizar después cuando se miren nervios craneales, etc. Hay algunas lesiones occipitales que generan ceguera y alcanzan a tener conexiones con el lóbulo parietal, o sea, los infartos suceden aquí, usualmente en esta área cortical, en la unión occipito-parietal, que generan unas agnosias visuales. El paciente no reconoce que está ciego, en realidad no ve, pero él cree y asegura que sí ve, y no reconoce su ver. Pues hay dos tipos de agnosias visuales, que son los más comunes, son el síndrome de Antón y el síndrome de Balin, y ellos creen que ven, pero no ven, y pueden tener confabulaciones de lo que supuestamente es. Y dicen, sí, yo veo, listo, vamos para allá, y arrancan, se chocan con la silla. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Por eso está viendo bien? Sí. Se chocan con la maleta. ¿Y qué pasó ahí? ¿No lo vio? No, ahí no hay nada. Y se van tocando, ellos creen que tienen una imagen visual. Su cerebro procesa una figura X, pues digamos que, y da una interpretación de que tienen un campo para poder
ver, un campo visual que interpretar. ¿Listo? Y alucinaciones también. Entonces, pueden generar crisis compulsivas o pueden generar síntomas de alucinaciones visuales o dismorfosias o metamorfosias, pérdida de la figura, de la realidad de la figura como es, se desarrollan como actividad epiléptica algunos pueden desarrollar crisis epilépticas del lóbulo occipital, que son netamente trastornos visuales, nunca tienen la motricidad, o sea, no convulsionan, solo tienen una crisis de características visuales netamente. Señor. Porque cuando estroboscópicos o esas cosas que hacen así como esas luces que aparecen así de repente diferentes cosas que generan la epilepsia. No generan la epilepsia, estimulan una crisis. La epilepsia es una enfermedad de una descarga sincrónica de un grupo neuronal. Se caracteriza por tener crisis. Depende de qué zona del cerebro sucede. Y según eso son las sintomatologías. Las luces finalmente lo que generan es un estímulo, ¿sí?, a una descarga excesiva adicional que cambia el patrón normal de funcionamiento de ondas que tiene el lóbulo occipital. Eso lleva un ritmo que se llama alfa, el alfa es el alfa occipital y tiene una cantidad de estímulos o de ondas eléctricas que se dan de 20 ciclos por segundo, que eso es lo normal, y el patrón de estímulo luminoso lo que hace es aumentar eso y puede generar una despolarización y hacer pues que no se autorregule la repolarización, y entonces genera un estímulo continuo y lo que genera es una descarga. Ya si mi crisis, si mi epilepsia, dependiendo del tipo que sea, esa zona occipital puede generalizar la descarga y pues hacer una crisis convulsiva como tal, o puede hacer una crisis focal, pero la mayoría que tienen las crisis facilitadas por los estímulos luminosos son epilepsias generalizadas. Epilepsias del adulto joven, 15, 20 años, que no tienen inicio focal, sino que de una vez pierden la conciencia y hacen un movimiento completo. Esa es la razón. El estímulo genera, pues, una despolarización y no logro hacer control de la repolarización. Eso le podría pasar a cualquier persona o tiene que tener la... Tengo que tener epilepsia. Tiene que tener epilepsia. Si no todos los que estuvieran en una discoteca con strovers arrancan a convulsionar. Si convulsionan ahí alguna primera vez alguien que vaya a una rumba, compadre, acaba de diagnosticar una epilepsia. Listo. Lóbulo temporal, entonces, lado dominante, lado no dominante. Funciones del lado dominante, tenemos percepción auditiva del área de la corteza auditiva primaria, que está aquí arriba en este giro que se llama el giro de Heschel. ¿Listo? Lenguaje y habla. El lenguaje está aquí en la comprensión, en este giro angular, y zona de expresión que hace parte de la comunicación del frontal con esta zona, en la porción interna. El olfato también, porque por la porción interna hay fibras que se pegan a la zona temporal para irse hacia la amígdala y generar esa memoria de los olores. Si tengo lesiones en ese lado, pues entonces tengo alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el habla, fallas de memoria, fallas en el reconocimiento auditivo, fallas en el olfato. ¿Listo? Y el lado no dominante, la audición es igual porque yo oigo por el otro lado también, pero mira que aquí ya tiene unas funciones específicas del sonido, que es música y tonalidad y secuencia. O sea, que usted analice y percibe más en el lado no dominante, que usualmente el lado dominante, ¿cuál es? El derecho. Y que veíamos en la gráfica inicial que la parte artística estaba en el lado derecho. Entonces, por eso esa secuencialidad de tonos, y entonces el lado musical artístico se interpreta más en el derecho. ¿Listo? Reconocimiento de rostros y formas es más el derecho, pero yo puedo tener la capacidad por los dos lados. De hecho, una de las características que tienen los pacientes con demencia tipo Alzheimer es la prosopagnosia, que es la pérdida del reconocimiento de rostros. Entonces, uno de los signos que uno pregunta, ya reconoce a su nieto, no reconoce al vecino, al amigo, al tío, pero el nombre también es que no empieza a reconocer las caras. ¿Quién es este? Su nieto. ¿Cuál nieto? Pepito Pérez. Ah, aquí lo mismo, sí. De los 2 minutos. ¿El muchacho quién es? ¿No lo conocen? No. ¿No lo ha visto? Primera vez que lo veo. Ya, pues no hay una capacidad de esa percepción de que esa figura es un familiar. Eso está dado como una característica de los pacientes con Alzheimer. Y una de las lesiones o de las
localizaciones es por atrofia del lóbulo temporal, porque esta zona es la que se atrofia principalmente en el Alzheimer. ¿Listo? Funciones visuales, sí, si hay lesiones. ¿Por qué? Porque las radiaciones ópticas también alcanzan a coger porción interna del lóbulo temporal para llegar atrás al occipital. Listo, entonces vamos a ver cómo se distribuye anatómicamente el encéfalo. El cráneo tiene unas membranas, bueno, dentro de las membranas que están viendo ahí las meninges, hay unas divisiones que están sagitales, que están en la mitad, que es la hoz cerebral, que divide los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, esa es la línea media, y está la falx cerebelosa o el tentorio, que ese tentorio es una lámina también de membrana meningia que divide la porción, digamos, encefálica de lo que es el cerebelo. ¿Cuál es la relevancia y la importancia? Ahí está ubicado en este otro plano. Todo lo que sea una lesión infratentorial, entonces estamos hablando de esto, ¿sí? Esta división de mesencéfalo, o sea, diencéfalo hacia abajo, que ocupa el cerebelo. Esto se llama fosa posterior, que es ese espacio de cráneo. Esto es la fosa media donde está el temporal, ahí está cortada. Aquí estaría la fosa media, que está al lado del peñasco del temporal, y la fosa anterior. La más chiquita es la posterior. La media es la segunda del tamaño y la fosa anterior es la principal y la más grande. Entonces, las lesiones infratentoriales tienen una alarma o preocupación. Y es que dentro del sistema ventricular, si ustedes ven acá, y toca ver con ellos, si ustedes ven aquí detrás del puente y en la unión con la médula oblonga está el cuarto ventrículo, que es este espacio que está aquí. El cuarto ventrículo tiene comunicación con el tercero, aquí está cortado. Esto es parte del sistema ventricular, pero los ventrículos laterales, ¿se acuerdan cuando veíamos el telencéfalo? Que es la zona central blanca, donde está el líquido dentro de los hemisferios, ese es el espacio más grande. Si yo tengo una masa que me comprime el ventrículo lateral, pues sí lo altera, cambia la presión, pero si tengo la misma masa en tamaño, aquí atrás, colapsa mucho más rápido este espacio pequeñito. Entonces las lesiones infratentoriales tienen el riesgo de hacer más rápidamente una hidrocefalia, 1, y 2, tienen el riesgo de generar una herniación hacia el tallo. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un edema acá en una masa, que puedo tener déficit claramente, pero el mismo edema aquí en esta zona me genera, 1, la compresión del sistema ventricular, aumenta el riesgo de hidrocefalia, y si empiezo a comprimir esas estructuras, aquí en el puente y el bulbo están centros respiratorios y centros de control cardíaco. ¿Listo? Y adicional, en esa zona posterior está ubicado el sistema reticular activador, que es lo que nos permite estar despiertos y estar conscientes y estar alertas. O sea, esto es el switch para que arranque la comunicación de acá a acá y pase toda la vía de información. Es decir, si usted lesiona esto por una compresión, rápido el paciente va a entrar en una alteración del estado de conciencia, llámelo estupor, llámelo somnolencia, llámelo coma, como quiera. Si se empeora más, pues ya el coma pasa a una herniación cerebral y la herniación empieza a lesionar esas estructuras. Sí. Qué pena, lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a ver muy bien lo que está señalando. Entonces, mire, en la pantalla lo que ustedes están viendo, ¿ahí ven el mouse ya? Sí, doctor. Allá en el puntero, esta es la división del tentorio, de esta lámina que está acá. ¿Listo? Está ubicada aquí en este espacio. Todo lo que esté de ahí para abajo comprime esto que tengo aquí donde tengo el cursor, es el cuarto ventrículo. Esto es mucho más pequeño en todo el sistema ventricular que los ventrículos laterales que están aquí ubicados, que son más grandes. Entonces, una lesión en fosa posterior infratentorial aumenta el riesgo de hacer hidrocefalia, aumenta el riesgo de hacer herniación y muerte cerebral, porque las estructuras de ese centro respiratorio y cardíaco están ubicadas aquí en el tallo. Entonces, aumenta la probabilidad de que yo tenga un paciente mucho más lesionado, deteriorado rápidamente desde el punto de vista neurológico. Trauma, entonces una lesión en fosa posterior con una hemorragia, pues decía qué va a hacer, si va a intervenir o no, si las condiciones le dan, porque rápidamente el paciente se la va a deteriorar. Un infarto cerebral, un ACV. Todos los infartos cerebrales generan edema e inflamación. Pues el tejido se muere, hay una inflamación por la respuesta de apoptosis, por el edema citotóxico, y empieza una inflamación alrededor de la lesión.
Si la lesión ocurre aquí, pues tengo un edema, sí, claramente, pero que me va a comprimir, digamos, menos rápido todo el resto de estructuras. Si tengo una lesión en el cerebelo, o sea, si tiene una sospecha de un infarto cerebeloso o de puente o de mesencéfalo, ese edema, aunque el tejido es más pequeño, tiene más riesgo de lesionar lo que está ahí adyacente y generar una muerte encefálica, una herniación o la hidrocefalia. Entonces, esa es una de las importancias de la división de las lesiones supra e infratentoriales. Eso lo van a escuchar mucho en reporte o cuando, qué sé yo, pasen en una revista, vean pacientes, tienen una lesión infratentorial de no sé qué, tienen una lesión supratentorial. Si usted sabe que la lesión es supratentorial, lo que le están hablando es de ahí para arriba, y pues las complicaciones son, entre comillas, menos, y también el tipo de lesiones. Hay algunas lesiones que son más supratentoriales que infratentoriales, también según las patologías. Esa es una división importante para tener en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué van a empezar a ver? ¿Cómo debemos empezar a analizar ese tejido cerebral? Primero, cráneo, esa es la bóveda o la estructura que nos va a proteger el tejido cerebral. Tenemos en esta vista anterior el hueso frontal. El hueso frontal es uno solo, ¿listo? Los temporales son 2, los parietales son 2 y los occipitales 1, ¿listo? Entonces, si quitamos el frontal, que es este que está ahí en verde, está el frontal, el que está en lila, ¿cuál es? El parietal, el rosado es el temporal, y el que está en naranja es el... ¿Cuál es el que se continúa en toda la zona central? Y de hecho se ve así abierto. Alas del esfenoides, exactamente. Entonces quitamos el frontal. Ahí van a ver toda la masa encefálica y qué estructuras tienen, pensando en cara, pensando en examinando bien del paciente, porque ustedes no van a ver esto en directo. Entonces, si tengo de frente al paciente, eso es lo que se está viendo anatómicamente en el cerebro. El lóbulo frontal, todo lo que está en la línea media, eso aunque sea rojo, lo que está en la línea media es una vena, es el seno longitudinal superior, ¿listo? Ahí hay venas y arteriolas terminales. Y al quitar, usted tiene que le queda de protección que los nasales, está en la apófisis crista galli, visto que está en la base del encéfalo, que es el hueso nasal que está aquí. Este que está acá, si usted perfora hacia arriba un trauma nasal hacia superior, puede generar una ruptura. Esto que está acá, esta lámina, este es el vómer, ahora se me olvidó, los huesos de la cara aquí. Ok. Entonces, si usted genera un trauma en esta lesión, en esta zona hacia superior, el vómer que se continúa aquí en terminal de la apófisis crista galli puede romper las meninges, puede romper una arteria y puede lesionar el cerebro. Entonces, solo con romper las meninges ya usted empieza a generar un riesgo de hacer una meningoencefalitis o una infección, porque tiene comunicación con la vía nasal y hay bacterias. ¿Listo? Y pasan y se van hacia arriba. Y hay fístulas. ¿Cómo se sospechan? Traumas y pacientes que empiezan a tener rinoliquia, entonces empiezan a salir con una pérdida completamente de agua, y hay diferencia entre el moco y el líquido cefalorraquídeo, tanto en color, en proteínas, etcétera, y esa es una sospecha de diferenciar si el paciente tiene esa fístula y usted dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cefalea persistente? ¿Hace cuánto no es que me caí y me golpeé la cara con...? Hay que sospechar la fístula y empezar a pensar que el paciente no tenga una infección. Listo, esa es la vista frontal y esta es la vista lateral. Quitamos el frontal y ahí tiene. Esas son las áreas que se pueden lesionar según los tipos de mecanismos. Estamos hablando en trauma, pues, principalmente. Estamos hablando en trauma principalmente. Bien, esta es la porción orbitofrontal. ¿Listo? Seguimos y quitamos el parietal. Ya empieza a ver la división del frontal con el parietal. ¿Cuál es? ¿El surco qué? Pues el surco central está ¿en dónde? ¿Es este o es este? Este que está acá en la mitad, porque los dos giros, ese es el surco, ¿listo? Los dos giros que son el motor y el sensitivo, de hecho que son homogéneos en su forma, son estos dos los más parecidos, aquí los ve. Y aquí porque la figura no lo permite ver, pero tiene que ir hasta atrás, hasta la línea media, y baja completamente y se continúa al valle silviano. Ese es el que lo hace completo. Este aquí se pierde, mire que este no va hasta atrás, sino aquí gira y se cierra aquí. Se tiene que llegar hasta la línea media.
y este no cae tampoco hasta acá, este llega hasta aquí nomás. Entonces el único que es completo de medio, pues de la zona inferior hasta la superior es este es el surco central, ¿listo? Entonces tenemos frontal y parietal, y el occipital arranca aquí atrás, donde termina el valle silviano o el surco silviano, y hace la terminación aquí en el giro angular, que es este. Esto ya es occipital hacia atrás, es aquí termina el temporal, esta porción es occipital. Entonces, todo este pedacito es parietal. ¿Listo? Quitamos hueso temporal, ahí está la porción media y posterior, falta ver la puntica anterior del temporal. Valle silviano, que está cubierto por toda esa vena superficial. Y si quitamos el hueso occipital, entonces termina de mostrarse la porción inferior del occipital y cerebelo, ¿listo? Que está ubicado en esa fosa media. Lo que ven ahí en vasos, esto es una vena, volvemos a lo mismo, este es el seno, ¿alguien sabe? Transverso, entonces el sagital que estamos viendo aquí arriba, termina y cae en la línea media hasta acá, en la confluencia de los senos. Tengo un seno del otro lado también de la misma forma. Esta es la confluencia. Confluencia es el sagital superior, hay un sagital inferior que está en la línea media, que aquí no se ve, y el seno transverso. Todos confluyen en la confluencia de los senos. Y ese seno transverso cae y forma el seno sigmoide, y el seno sigmoide, que es este, termina en la yugular. Ese es el que está ahí. ¿Listo? Ese es el drenaje en los vasos gruesos, en los vasos más grandes. Y creo que yo quité el esfenoides, sí, ahí quitamos el esfenoides y se ve entonces la porción anterior del lóbulo temporal, ¿listo? Y adentro alcanzan a verse ya pares raquídeos y nervios que están hacia la línea media, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a mirar ahora. Doctor, ¿me podría repetir, por favor, el límite entre el parietal y el occipital? La continuación que hace el valle silviano y terminando el giro angular. El giro angular usted lo pasa hacia posterior. No hay un plano o un límite directo anatómico como referencia. Es la terminación del valle silviano hacia atrás cortando el giro angular. ¿Listo? Gracias. Bien. Vista frontal de lo mismo. Vista posterior, lo que les estaba hablando de la confluencia de los senos. Es esa zona en T que está acá. Aquí cae el sagital superior. El sagital inferior viene por aquí adentro de la mitad y cae aquí. Esos son los dos transversos, los sigmoides y el sigmoide que termina en yugular, cerebelo, ya esas son arterias que vamos a ver en otra parte, se los voy a hablar yo, anatomía arterial y venosa. Y listo, vista superior. Entonces este es ¿dónde está ahí el surco central? ¿Cuál sería? Que va completo. El que deriva de ese vaso. Este es el que va completo hasta atrás, ¿listo? Hay una cosa que tienen que tener, recuerden que aquí está alcanzando a ver todo. Mire que el frontal está perdido en realidad el polo, y están viendo un poquitico más el occipital. Entonces eso es parietal, y aquí esto alcanza a ser occipital. Miren que la confluencia de los senos está muy inferior, está muy posterior, y la están viendo desde la vista superior, entonces en realidad el frontal está más adelante, entonces el surco es este. Hay una forma de tratar de reconocer ese surco central, más allá de esa angulación que tenga, de saber cómo lo estoy viendo, si más adelante o más atrás, y es el omega invertido. Omega, ¿saben cuál es el omega? La figura griega, la letra griega más allá del reloj, es el planito horizontal, la elevación de medio círculo y el otro planito horizontal. Aquí donde pasa esta vena cortical, si ustedes ven, la forma tiene esa similitud al omega invertido. Entonces, en una imagen de tomografía o resonancia, cuando estén en la zona cortical, para aprender y diferenciar dónde está frontal y dónde está parietal, van y buscan en los surcos el omega, y ahí ustedes dicen, eso es frontal, eso es parietal, y ya se empiezan a ubicar arriba, siguen viendo las imágenes, y ya siguiendo el surco, ustedes saben lograr ver, entre más arriba o más abajo, qué sigue siendo frontal y qué sigue siendo parietal. Eso es de ver imágenes y ver imágenes y ver imágenes, ¿sí? Es de repetición para el aprendizaje. Listo. Esa es una vista frontal ya solo de la masa encefálica, tallo y nervios craneales sin los vasos sanguíneos. ¿Listo?
Entonces vamos a mirar, esa es la vista lateral, y aquí era lo que yo quería entrar a reconocer algunas estructuras, me toca acá. ¿Cómo me conecto aquí entonces? Te mando el link, ¿cierto? Sí, señor, lo mandé por WhatsApp. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Difícil, imposible? ¿Comprensible? ¿Confuso? Ay, ganar con. Bueno, si no, no vuelven a contratar, no, mentira. Para unirte a la videoconferencia, clic. Les voy a parar de compartir la pantalla aquí mientras tanto. Sí, pare ahí. Pues si me le está cogiendo bien aquí la conexión, lo puedo conectar al que está, al mismo internet con el que está este aparato. No, 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 no es la conexión. Listo, creo que va a ser. Claro, espera que sí.
¿Preguntas? Nada. Aquí no queda nada claro. Entonces, esto podemos utilizar. Sí. Afifi. Afifi es bueno. Está en español. ¿Cuál es el wifi? Podemos utilizar el administrativo, sí, señor. El que dice UBA administrativo. Es rápido. Pues, ninguno es que es rápido, pero es el menos lento. Con el administrativo es con el que está conectado. No. Sobre todo comparado con los estudiantes. Obviamente, ustedes van a dormir. Claro. ¿Cuál es el código? Código de versión. La dirección. El código es el que dice PIN, sí, PIN 261, 495, 438. No se encuentra. Si quiere, se lo puedo mandar a un correo. ¿Cómo es el correo, doctor? Ángel.corredor. Ya lo envió.
¿Lo están viendo? ¿Ya lo ven? Sí, doctor. Entonces, vamos a mirar entonces por superficies la división de los giros también y por cada lóbulo. Vámonos ahora a la cara medial, entonces eso es lo que se ve del otro lado, ¿listo? ¿Qué era el giro recto? Entonces miremos dónde se continúa y dónde se complementaba. ¿Cuál es el del que está ahí? ¿Cuál es el giro recto? Perdón, el giro central. Surco central. Entonces, el del omega es, pero miren la viene desde abajo. Entonces, es este que viene pasando desde acá, ¿listo? Bien. Y continúa entonces hasta aquí atrás. Y ahí está el nombre. Surco central, ¿listo? Entonces vamos a tener división de frontal y parietal. Entonces empecemos a mirar por nombres a partir de ahí. Entonces, si tengo el surco central, dividimos hacia anterior el giro pre-central y hacia posterior el post-central. El pre-central es lóbulo frontal, listo. Y el post-central, el lóbulo parietal, perfecto. Vámonos hacia atrás entonces con el parietal. Si tengo el giro central, que es este, o el surco, perdón, el giro no, el surco central o de Rolando, es este mismo, ¿cuál es el que está aquí alrededor, que está el punto que viene detrás del giro concentral? O sea, este, ¿cómo se llama? Si este es el surco central, ese es el surco post-central. ¿Listo? Anatomía es fácil. Todo es pre, post, supra, infra. Material, medial. ¿De qué? De lo que está alrededor. Bien, entonces tenemos central, post central, entre los dos el giro post, el giro post central. Y hacia adelante, entonces, si tenemos surco central, ¿este cuál sería? El precentral. Bien, entonces, ahí está, surco precentral. Y ese giro que está acá, ¿cuál es? El giro precentral, ya lo estábamos viendo. Continúa siendo el mismo hacia abajo, ya se llama subcentral. Miren que empieza a irse hacia la porción anterior e inferior del lóbulo frontal. Este ya es algo que se denomina pars opercularis. Eso lo van a ver muy frecuente en descripción de anatomía o libropatologías, en cosas cognitivas, porque la pars opercular tiene que ver con áreas en relación al lenguaje y memoria. Ya que están viendo ahí ese pars opercular, esta zona en ese corte, como se ve ahí, se denomina toda esta zona que está acá, se denomina opérculo. ¿Listo?
El opérculo es una división anatómica, división no, una región anatómica que está delimitada en esa porción inferior y lateral del lóbulo frontal y parte del parietal, zona superior del lóbulo temporal o el giro superior del lóbulo temporal, polo anterior del temporal, basal del frontal y porción del giro angular. ¿Por qué es relevante e importante? Porque ahí se conectan vías de lenguaje, se conectan áreas de relación en memoria. Entonces, lesiones que yo pueda tener en cualquiera de esos segmentos pueden ser similares sin que yo, en cuanto a la falla en un lenguaje, por ejemplo, memoria, sin que yo tenga una necesidad de una lesión única aquí en el área de Broca, por ejemplo, y tengo una fascia. Ese es el opérculo. Hay opérculo anterior, opérculo medio y el opérculo posterior. Listo. Seguimos entonces. Después de la par supercular, entonces tenemos otro giro que se llama ramo ascendente. ¿Por qué? Pues miren la forma. Listo. Bien. Y adelante es donde va a aparecer la par supercular, par triangular. ¿Por qué? Por la forma de punta. Aquí en ese punto es donde está ubicado el área de Broca en la zona del lenguaje. Ahí. Entonces la par triangularis es la respuesta, digamos, más detallada exacta de dónde inicia el área de Broca para la definición de la afasia, para la ubicación de la afasia. Tenemos fisura silviana del ramo anterior. ¿Por qué? Porque el valle silviano se continúa acá. ¿Listo? Entonces la línea se continúa aquí hacia la zona anterior. Y eso es pars orbitalis. Entonces tenemos porción orbital, par triangular o porción triangular y par supercular. Todas son zonas inferiores o giros del lóbulo frontal. Nos vamos para arriba. Entonces estábamos en el surco precentral. Vámonos a los giros. Esto es giro medial y es el giro frontal superior. ¿Qué lo divide? Entonces miren, surco central, surco precentral y la otra línea arriba que divide estos dos giros es el surco frontal superior. ¿Listo? Surco frontal superior que me divide los dos giros, giro superior y giro medial frontal. Esas son las divisiones básicas del lóbulo frontal. Un giro medial principal, perdón, un giro superior principal, un giro frontal medial y los giros precentrales. Eso en la zona superior. Y en la porción inferior están ¿cuáles? El pars orbital, el pars triangular, el pars supercular, pars frontal, orbital lateral, orbital que fijimos ahorita, triangular y opercular. ¿Listo? Esas son las formas de dividir los giros del lóbulo para que ustedes se ubiquen en las relaciones de ver una imagen. Significancia, anatómicamente. Aquí en este, ¿qué se ubica? En funciones. No. El homúnculo motor. ¿Listo? Toda la zona de movimiento. En la zona de movimiento, ¿ustedes recuerdan cómo es la figura del homúnculo motor? Sí, los labios más grandes. La mano, pues arranca arriba con la pierna, la cadera, la pierna arranca acá. Aquí en esta zona está ubicado, aquí. La pierna cae aquí en esta parte. Viene la cadera hacia allá. Y luego se va apareciendo. Viene primero parte de tronco aquí arriba en esta porción. Y hacia acá viene la mano. Luego viene la cara. La boca y los labios están aquí principalmente. Y acá están los músculos faríngeos.
¿Listo? Esta región es la que más compromiso tiene con la evolución, mano y cara. ¿Por qué? Porque es lo que nos expresa, es el lenguaje, la parte motora del lenguaje. Y hacia atrás, entonces tenemos la misma distribución del homúnculo con menor cantidad de área en cuanto a lo sensitivo. Aquí está la misma zona faríngea, aquí viene cara y boca, pero es mucho más pequeño, la mano también tiene menos cantidad de fibras, viene el brazo, cadera y la pierna hacia atrás. Y hay una diferencia que tiene con el homúnculo motor, y es que el homúnculo sensitivo, acá, en esta porción, cae el área genital. Entonces ahí hay división, perdón, hay representación de la sensibilidad de la zona genital y perianal. Cuando tengan un paciente con infartos cerebrales, o lo vean, van a ver que en el agudo se están quejando mucho, que quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere orinar, quiere orinar, quiere orinar, les pasan el pato, no orinan. Sumado a que pues en el momento están sin ropa en urgencias, con aire acondicionado, entonces eso le aumenta la sensación de micción a uno, pero adicional ellos quedan con un deseo permanente de ir al baño. Quiero orinar, quiero orinar, quiero orinar, y es por la estimulación que tienen en esa lesión cuando se compromete esa área. Se pierde esa irrigación. Bien. ¿Preguntas ahí? Listo. Vamos entonces a mirar el temporal. El temporal tiene giro. Después del valle silviano, entonces aparece el lóbulo temporal que tiene el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y esos giros superior, medio e inferior están divididos entonces en dos surcos. El surco temporal superior y el surco temporal inferior. Pues temporal lo dividimos en 3 giros con 2 surcos. ¿Listo? Superior, medio e inferior, y al igual 2 surcos, superior e inferior. Ese es el temporal. En funciones, hacia aquí atrás, en donde termina el ramo posterior del valle silviano, en el giro angular o giro supramarginal, aquí se ubica el área del lenguaje de Wernicke, en esta zona. La comprensión está ahí, la expresión está acá. ¿Bien? ¿Sí? ¿Comprendido? ¿No? ¿Dudas? Ok, listo. En esta porción, al ladito de ese giro, bueno, en la parte medial está el giro de Heschel. Acá está el giro de Heschel, es este. Ahí queda la corteza auditiva primaria. ¿Listo? La interpretación de rostros se da aquí en esta porción. ¿Listo? Entonces, si lo queremos poner en nombre, sería que la corteza auditiva primaria del giro de Heschel está ubicada en la porción medial del giro temporal superior, acá. ¿Listo? Si lo quiere recordar de otra manera, está en la porción media del opérculo medio. En la porción medial del temporal en el opérculo medio, que es aquí. Ahí. ¿Listo? Bien. Querían clases con tecnología de sus dos en sus rectores, ahí tenemos. Realidad aumentada. En la próxima les traigo la masa encefálica para hacer otras cosas. Listo, nos vamos hacia atrás hacia occipital. Entonces, tenemos giro angular, giro supramarginal. Aquí hacia atrás, y después de esto, miren, aquí está el surco. Surco transverso occipital. Entonces, el intraparietal es el que divide el lóbulo parietal en esos dos segmentos. ¿Listo? El lóbulo parietal superior, y pues, ¿cuál sería el inferior? El que está acá en esta zona. Este. ¿Listo? Entonces es el giro parietal superior y es el giro parietal inferior. Y el surco sigue siendo el mismo, mire cómo se lo señala, toda la línea, pero en 2 puntos. Surco intraparietal, y aquí se continúa en el surco occipital superior. ¿Qué me divide el occipital? Se divide en la cara medial, miren lo que es más fácil reconocerlo, acá. Surco parieto occipital. Listo, de ahí para abajo. Vamos a buscar el giro central.
El surco central, ¿cuál es? Este. Entonces, de ahí hasta acá, en ese pedazo es el lóbulo parietal. Se divide acá, listo, y llega hacia dónde? Ese es el angular, aquí en esta, miren, el occipital está aquí, el parieto occipital, atraviesa la línea hasta acá. ¿Listo? Y parietal, ¿avanza un giro más o no? Pues llego hasta ahí. Sí, Un giro más acá. ¿Listo? Eso es parietal. ¿Listo? Bueno, me faltó una parte, la verdad. Con un pedazo. Eso es parietal. ¿Bien? Occipital entonces sería este pedazo. ¿Listo? Dividido por, entonces, surco, parieto occipital, que lo podemos ubicar en la línea media. Pero mire que aquí no hay una división. Que se me preguntaba, ¿dónde separa aquí el occipital? Aquí no tengo cómo separarlo. Lo puedo relacionar acá, en la cara medial, pero en la cara lateral no hay una línea que me lo separe y me lo divida. Pero si yo ya sé que aquí termina el valle silviano y en el giro angular termina el temporal, entonces completo la línea o el surco que caería del parieto occipital para poder dividir. Esa es una de las divisiones más difíciles que hay de hacer. Listo, el occipital está separado aquí en esa porción, entonces, surco occipital superior, eso ya es giro lateral, esto es giro, perdón, este no, ese es el giro descendente o de Hecker, porque aquí vienen las vías que vienen del tracto óptico y van a hacer la conexión hacia la porción superior e inferior de la líncula. ¿Cuál sería la líncula de todas estas? A ver si la pongo. Ese es el lunar aquí abajo. ¿Está? Y el occipital. ¿Listo? Entonces, frontal, parietal, temporal, occipital en este segmento. Y en la cara medial vemos el giro superior frontal, que hemos visto ya. Aquí tenemos giro supraorbital o surco supraorbital, perdón. Surco del cíngulo, porque el cíngulo es esta estructura que está acá, el giro. Todo esto que se relaciona encima del cuerpo calloso. Esto. Este es el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Entonces es una estructura que se forma por la cantidad de axones que hay. ¿Qué encontró usted en el teléfono que es el cuerpo calloso? Estaba ahí buscando. Entonces, ese es el cuerpo calloso, la estructura que se forma por la cantidad de conexiones y axones que hay interhemisféricos, tanto lóbulo frontal parietal, para hacer asociación con el otro hemisferio. Y esa estructura es la que se ve ahí. Se los voy a tratar de mostrar acá, a ver si puedo hacerlo, pero ustedes no van a poder verlos. Vamos a ver si puedo. Ellos están bien lento. Busquemos.
Ah, pero no están estos. No, se los muestro ya en la próxima porque no se ve acá. No se ve ahí. Tengo que traer la figura del cerebro. Ah, bueno, aquí podemos seguir jugando con esto. Miren, aquí en esta zona, ese es el cuerpo calloso, esas son las estructuras y las fibras que van a ir hacia el otro lado. ¿Listo? Para conectar uno con otro hemisferio. Pongamos los dos acá. Ahí está. Y ahí se alcanza a ver en toda la línea media. Si ven la masa en la línea media, ahí se alcanzó a ver. Sí, sí. Sí. Ese es el cuerpo calloso. ¿Listo? Bien. ¿Qué hora son? 12:15, muchachos. ¿Preguntas, dudas? Doctor, ¿cómo se llama esa aplicación? Heratlas. Es que está aquí. Hay dos. Hay una de neurosurgery, se llama neurosurgery, pero la neurosurgery requiere un modelo. Esta sirve con un modelo también, que es un cerebro, que les traigo la próxima clase. Y la de neurosurgery viene en otras cajas. En la página que vieron ahí que se llama Upsurgeon, en las láminas, ahí pueden conseguir, si quiere comprarse alguien el modelo, porque es que vale más de 1.000.000 de pesos. El modelo de las cajas de neurocirugía para hacer clipajes de neurisma, tienen también los simuladores. Y se pueden hacer con eso, traen los lentes, traen las pinzas, traen todo. En el kit de cirugía. Entonces es muy bueno para el tema de ubicación espacial, porque ustedes ya no van a tener tantos cadáveres. Esto no lo iban a ver en un cadáver, probablemente. No sé con quién vieron en un anfiteatro. Todavía. ¿Y van a entrar con alguien? Se supone. Bueno. ¿Qué me falta acá? Entonces después terminamos de ver ya la relación de ese homúnculo, le muestro el homúnculo completo y empezamos a mirar las estructuras centrales. Ya los núcleos basales, cómo bajan las fibras de sustancia blanca, división de parte del tallo. ¿Listo? Y la siguiente clase tendríamos que mirar, pongamos aquí, la siguiente clase, mira, cuando bajas eso te muestra los dos, hay eso que se llama ARTouch. En el modelo hay unos códigos QR y te hace la simulación de otras estructuras, que lo hacen también en realidad aumentada. Entonces, miramos, terminamos de mirar estas estructuras. Voy a poner. Terminamos de ver estructuras mediales y empezamos a mirar toda la zona central, lo que está aquí en los núcleos basales, que son estos vasos ganglianos. Estas estructuras, listo, cómo se ven en imágenes, y luego repasamos esto anatómicamente aquí en 3D. El tallo, que el tallo es, digámoslo, fácil para separar en algunas áreas, que es mesencéfalo, que es puente, que es bulbo. Listo. Y después miramos vasculatura. Yo les muestro esto, cómo se diría así. Núcleos basales, isolate fate. Si están los núcleos distribuidos dentro borrando el resto de estructuras. Entonces lo que vamos a ver es cómo al hacer cortes de cada uno empezamos a ubicar todo tálamo, cabeza del núcleo caudado, cápsula interna. Bien. Y la parte vascular. Empezamos a mirar todo el sistema vascular. Esto. A desglosar arterias y venas, que es una maraña complicada, pero es fácil llegar a entender ciertas estructuras. Primero hay que entender los troncos, entonces van a mirar después para esa clase vascular que viene aquí abajo. O sea, cuáles son las arterias que van para allá. ¿Listo? De dónde viene la arteria, de dónde viene la otra que falta. Porque aquí tenemos venas.
Tenemos esto. Aquí están llegando esas que estás mencionando, las vertebrales, que son estas dos. ¿Y cuáles son las otras que llevan sangre al encéfalo? Esta que es la carótida. Listo. Entonces, ¿de dónde llega sangre a ellas? ¿Cuáles son de dónde vienen? ¿De dónde se originan? Y luego en la próxima vamos a tratar de ver esto parte por parte. No es difícil, se ve un montón de cosas. No nos vamos a aprender todas estas ramas. Esto aquí arriba no, lo cortical aquí arriba no, pero sí hay que entender esta división y hay que entender el polígono aquí bien cómo está distribuido. Ahí está el polígono, hay que entender esa estructura y cómo está, cómo se forma. ¿Listo? Es fácil, no es difícil. Se ve muy complejo, pues aquí obviamente, pero vamos a empezar a entrar así poco a poco para... Ahí sí logran diferenciar el polígono. Sí, señor. Sí se ve, saquémoslo. Basilar, cerebrales posteriores, comunicante posterior, la carótida viene acá, media, cerebral anterior, comunicante anterior, la otra cerebral, la carótida viene aquí, media y la comunicante. Ahí está el polígono formado. ¿Listo? Pues hay que verlo y luego se aprende fácil. Es difícil, no se asusten. ¿Nos quedamos con diapositivas o nos quedamos con la aplicación? ¿Con ambas? Muy complejo, ¿no? No, creo que ayuda como a integrar lo que te explica en la diapositiva. ¿Se vio mejor con eso? ¿Ya todos los slides iniciales? Sí. ¿Sirvió de algo? Sí, No tenía más ni idea. Bueno, como les dije, esto no se lo van a aprender hoy. Lo ven hoy y si ustedes no vuelven a repasar, a mirar, a estudiar, dentro de ni siquiera un año, en 2 semanas ya no se acuerdan del 50%. Entonces, tienen que repasar, así no quieren ser neurólogos, así no quieren ser neurocirujanos. Yo estoy cada vez tratando de evangelizar en la cultura de estudiar neurología, no para que sean neurólogos, para que sean médicos generales y hagan las cosas bien, porque ustedes van a tener un mundo de pacientes con síntomas neurológicos en el servicio de urgencias. Ustedes son los primeros que lo van a recibir. El neurólogo no está haciendo triaje en los hospitales y en las clínicas, son ustedes los que están haciendo la consulta a médicos generales inicialmente. Y antes de ser cirujanos plásticos van a ser rurales y médicos generales. Entonces, recuerden que tienen una gran responsabilidad primero. Y todos los que están allá en clase, chao, hasta luego, que estén bien, nos vemos. Gracias, doctor. Venga, la munición. Visión de... Muchas gracias. Como de que, pues como la vigilancia de